En el programa de hoy vamos a hablar sobre los cambios en los negocios del agro y sus implicancias en la formación profesional. Nos acompaña Óscar Osam, ingeniero agrónomo, magíster Scientiae en Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente, investigador y decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Óscar, bienvenido, gracias por acercarte hasta los estudios de Litus, por prestarnos tu tiempo. Y venís de la Facultad de Ciencias Agrarias, sos el decano. Tengo que arrancar con una pregunta que es a lo mejor incómoda, porque uno habla del agro y piensa en granos, piensa en carne, piensa en vacas, y a su vez hay como una especie de velo o de connotación negativa sobre la palabra agronegocios. ¿Por qué vemos o se ve o hay esa connotación sobre algo que, bueno, es un negocio del agro? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que el concepto de agronegocios durante mucho tiempo priorizó la rentabilidad económica sobre el ambiente, sobre la sociedad, sobre otras miradas que hoy lo integran con mucho más fuerza. Y eso, digamos, fue siempre muy discutido, la posibilidad de decir, bueno, cuántos son los ingresos, cuántos son los costos, cuánta es la rentabilidad por cada peso invertido. Digamos, era el primer sesgo de la palabra que era, por supuesto, muy criticado. Se conserva hasta hoy muchas de esas discusiones. Y también miradas, digamos, de poca integración con otros desarrollos que en un sector tan dinámico como el agropecuario, un sector que hoy genera las posibilidades de agregar valor de una manera fabulosa, un sector que además ya está convertido en un actor principal hacia el futuro, un sector que mira el medio ambiente con una manera muy especial, que han ocurrido muchos cambios en estas cuestiones, y una mirada que también es mucho más abarcativa del profesional que nosotros teníamos antes, un profesional de terreno, de planta, de animal, de empresa, a un profesional hoy integrado a una cadena de valor agrobioindustrial que está inserto en muchas partes de esta cadena y que necesitamos que amplíe su mirada entre lo que decimos la naturaleza y la mesa, o como decíamos en lechería, la fosa, la góndola. Hoy es todo ese camino el que tenemos que observar. Cuando hablamos de agronegocio no estamos hablando solamente, como decía al principio, de leche, carne y plantas. ¿Cuál es esa materia prima de que hablamos cuando hablamos de agronegocios? Hoy el concepto, déjame que te voy a partir un poco la discusión. Nosotros arrancamos por el valor agregado, de aquella visión de leche, carne y granos que era prioritaria cuando yo estudiaba en la facultad. Sí, no hace tan, bueno, sí, porque vos estudiás a lo mejor, pero digo, seguíamos con ese modelo hasta hace no tanto. Hoy, a mí me tocó vivirlo en la parte privada, trabajando como asesor en la industria láctea. La división de commodities y especialidades empezó el camino de los agroalimentos, los alimentos funcionales, los nutracéuticos y farmacopeos que nos sacaron de las góndolas de los supermercados y nos pusieron en las góndolas de las farmacias. Si fueran autos, yo diría bajo, medio, alto y muy alta gama, pero en el término de negocio es bajo, medio, alto y muy alto valor agregado. Y por ende rentabilidad. Exactamente, y por ende muchas otras cosas que hoy tienen nuestros negocios y que lo vuelven parte de no solamente como un sector de una economía, sino integrado en otros sectores de la economía. Esto es fundamental también. A lo que vos te referías es que un profesor mío de bioeconomía dice las únicas productoras en este mundo son las plantas, que transforman la luz solar, los minerales, el agua, en biomasa. Y la biomasa es la base de todo nuestro sistema económico. Y bueno, en ese sentido es lo que para eso trabajamos, ¿no es cierto? Mencionaste una palabra que he escuchado muchas economías, pero bioeconomía es de las primeras veces que escucho. Toda esta rama, toda esta discusión medioambiental y toda esta que incluye, digamos, el suelo, el agua, la biodiversidad y también a las personas, ha instalado muchos conceptos que van en ese sentido. Uno de ellos es el de bionegocios. Bionegocios son rentas generadas sobre sistemas productivos biológicos. Esta transformación de la biomasa en productos que además de producir, además de ganar plata, cuiden el ambiente y generen inclusión, o no sé cuál sería la palabra, pero digamos, permitan que más personas tengan mayores niveles de bienestar. Y a partir de ahí, estos bionegocios hoy ya son empresas, ya son cadenas de valor nuevas, ya hay trabajos en muchísimos países, en el nuestro muchísimo, se transforman en bioinsumos, en bioproductos, en biomateriales,
que vienen de la biomasa y que representan una mirada fundamental en el valor agregado en el origen, en las economías regionales, porque ahí es donde nosotros necesitamos también cambiar nuestra matriz productiva, ¿no es cierto? Cuando hablabas de que atrás en el tiempo, cuando vos estudiabas, cuando hablábamos de agronegocios nos referíamos también solo a plantas, carnes y leche. También estábamos en un modelo extractivista de la naturaleza. Hoy, y quizás también por eso con esta ponderación del medio ambiente y de la importancia del medio ambiente, también eso no colabore a que el agronegocio tenga esa connotación negativa. Pero hoy no es tan así. No, de hecho hay muchísimas también iniciativas públicas en todo el mundo y va a haber muchísimas más en todo lo que tiene que ver con la economía circular y otros conceptos que están en pleno desarrollo. Nuestros sistemas de extraer, transformar, vender, consumir y tirar, ese sistema lineal, úselo y tírelo, dijo. Claro, nos llevó hasta un problema que hoy le decimos cambio climático, pero que tiene muchísimas connotaciones en el suelo, en los océanos, en muchos lugares. Nos acerca a los límites planetarios. Ya sabemos que nuestro planeta, si seguimos viendo de esta manera, no alcanza para todo el mundo. Entonces, este concepto de economía, de sistema lineal de producción, transformación, consumo y deposición es lo que se necesita cambiar en un esquema circular. La economía circular dice mantener los insumos todo el tiempo posible adentro. Reciclar, reducir, reutilizar. Ahora hay dos R más, regenerar y rot en inglés, que significa compostar. Pero de esto se trata y hay muchísimas iniciativas en este sentido. Hay políticas de deforestación, hay química verde, hay consumo responsable, hay muchísimas iniciativas que tenemos un marco que necesita ser mejorado, pero hay un marco global hoy que son los objetivos de desarrollo, que están discutidos y hay muchas cuestiones y presiones, pero ya hay un pacto en esto y hoy el consumidor medio en cualquier lugar del mundo es consciente de estas cuestiones y las está exigiendo, y a partir de ahí es donde viene la primera discusión, esa primera gran observación, que es la cadena de valor. Bien, y entonces, ¿qué cambió de la época en que vos estudiabas con respecto a la formación de los nuevos profesionales? Porque estás hablando de un cambio de paradigma importante. Sí, cambió mucho. Te decía, el valor generado por nuestros productos, la visión medioambiental, la observación desde la cadena de valor, y todo en un ámbito tecnológico que va tan rápido, la biotecnología, la ciencia de datos, la robótica, la inteligencia artificial. Cosas que antes estaban muy lejos del concepto de agro. Sí, nosotros estamos trabajando hoy para crear un posgrado en Agro Data Science, porque hoy un ingeniero agrónomo en el campo tiene a la mano un montón de herramientas que define las decisiones que él toma. Y que además tienen que ser negociadas en términos de lo que la inteligencia artificial puede aportar. Hace poco nos visitó una empresa, un señor de Cuba, una empresa de Brasil, con un sistema que se llama ALICE, un ingeniero agrónomo virtual. Y realmente manejan 11 millones de hectáreas, manejan datos meteorológicos de suelo, de agua y de las plantas. Tienen sistemas de aplicación selectivos para las malezas, para las plagas, para insectos y plagas. Que no es solamente el volumen, poder manejar esos 11 millones de hectáreas, también poder manejar esos datos y seguir aprendiendo sobre el manejo de esos. Y ahí es donde el ingeniero agrónomo adquiere una relevancia, digamos. Hay lugares en los que la inteligencia artificial puede aportar muchísimo, pero claro, que está el criterio. Y después también esta mirada, nosotros le decimos cadena de valor, pero en realidad son mesosistemas. Quedémonos un ratito en el concepto de cadena. La cadena de valor la define un producto, la cadena de valor de la leche o del maíz o de la carne. Pero, ¿quién manda en la cadena? Para nosotros el consumidor. El consumidor final es el que te manda el flujo de información que toda la cadena utiliza para organizar la respuesta productiva. Rentable, cuidadosa del ambiente y de la gente. Triple impacto. Triple impacto. Y después viene el valor, el pago. El tercer flujo, el primero es el de información, el segundo es el de producto, el tercero es el de valor. Y en el valor no es solamente el precio económico, sino también un valor social, una percepción de lo que él consume. Y ahí es donde tenemos que estar involucrados en el resto de la cadena, porque
tenemos que demostrar que lo que producimos realmente cuida el ambiente, cuida el suelo, cuida el agua, la biodiversidad, y utiliza entonces, energías renovables. Y entonces los ingenieros agrónomos, ¿cómo se actualizan en esto? O sea, el nuevo profesional tiene que ahora saber de datos, además de campo. El nuevo profesional tiene que tener claro las herramientas que él necesita para su trabajo, principalmente en el campo, pero en cualquier lugar de la cadena que le toque. Y aprovechar todo lo que la tecnología tiene para darnos hoy, que es muchísimo y que va a velocidades fabulosas. Y que lo inteligente es aprovechar esos cambios, aprovechar esa velocidad, no resistirse, no, digamos, ignorar que estas cosas están pasando. Yo creo que ahí hay una discusión que estamos teniendo nosotros en el 2021, en el último año de la anterior gestión, con el doctor Norberto Gariglio, se trabajó en la visión y en la misión de nuestra facultad. El 2022 trabajamos en el perfil, el año pasado le hicimos algunos cambios del plan de estudio, pero estas adecuaciones y cambios que hicimos en el plan van camino a una construcción educativa diferente, a una forma nueva de enseñar. Yo justamente tengo dos preguntas, una para adelante y una sería como para el costado, pero primero la resistencia cultural a estos cambios que están hablando, porque como te digo, durante mucho tiempo el agro estaba muy lejos del concepto de esta ciencia de datos. Primero, ¿cómo te encontrás con esa resistencia con el cliente final del profesional? No, a ver, nosotros necesitamos comunicar esto, charlar, discutir, interpretar las posiciones de los demás, mostrar estos caminos. Después cada uno, digamos, puede utilizarlo de una manera o de otra. Y en el sistema educativo trabajar para generar un ambiente que esté en permanente evolución. Nosotros, luego de la discusión del plan de estudio, nos encontramos con una realidad docente que necesita empezar un proceso de formación de lo que está pasando en nuestro sector, de los sistemas en los cuales enseñamos y aprendemos y nos comunicamos con los jóvenes, de los sistemas de enseñanza, aprendizaje y evaluación que utilizamos para nuestras materias. Es una lucha en varios frentes, pero tenemos definido que vamos a ir avanzando y estamos tratando de incorporar a todo el mundo, a todos, digamos, no solamente docentes, sino también graduados, alumnos no docentes, para que nos colaboren a mejorarnos. Y a partir de ahí, una observación muy fuerte hacia los jóvenes, hacia todas las personas jóvenes que están hoy integradas en equipos de docencia, de investigación y extensión, para que ellos vayan clarificando. Nosotros, como yo digo siempre en clase en broma, ya estoy en edad de ir en el asiento de atrás, manejen ustedes, chicos, y yo voy con el mapa y el mate colaborando en el trayecto. Pero tenemos que también tener confianza en la juventud, porque ahí es donde vamos a encontrar mucho más rapidez para estos cambios. O sea, en el futuro me estabas contando de este posgrado en el que están desarrollando, pero también en investigación, ¿cómo se avanza en este sentido? A ver, nuestra facultad tiene 7 áreas de posgrado y el doctorado, ¿no es cierto? Pero hay 2 áreas que me interesan meter en esta discusión. Una que es una nueva discusión de los viejos sistemas de producción, a la luz de todo lo que hay hoy de información, y el verdadero manejo de herramientas. Y eso, a mi gusto, debería ser un espacio de actualización permanente para los graduados que trabajan en el campo. Y esta que te decía hoy del AgroData Science. Estos son 2 espacios que estamos trabajando. Luego tenemos una tarea muy importante en términos de a dónde damos las discusiones, diríamos, de la carrera. Yo interpreto que en una nueva forma van a ser 3 o 4 espacios. Un espacio que es el suelo, la biosfera, un espacio que es con el agua, un espacio que es la biodiversidad, un espacio que es el clima. Y ahí no estoy tan seguro de cuál va a ser el futuro, pero hay discusiones que nos están llevando rápidamente, porque hoy competimos con sistemas educativos que son mucho más rápidos, con otro tipo de exigencias, que están mucho más conectados. Sí, pero vuelvo sobre algo que decías, volver a dar todas estas discusiones en el marco de un nuevo paradigma, por ejemplo, de poner atención en esta cadena de valor de cada uno de los productos, con los flujos que vos atendías. Sí, eso es ampliar la visión. Nosotros les pusimos en el perfil agrobioindustrial para poder generar estas discusiones, no solamente el campo, pero en realidad la visión es mesosistemas.
Los mesosistemas, una forma son las cadenas, que priorizan la visión por el producto, pero luego tenés los distritos, que son los que miran el territorio, y luego tenés las relaciones, que son las que miran los actores y cómo se comunican. Estas tres cosas que integran los mesosistemas es hacia donde nosotros necesitamos apuntar, que amplían la visión en un lugar determinado y con la gente que tiene ese lugar determinado. Producto, región, persona. Y además, esto cambia un poco el mapa de hacer política para todo el que nosotros necesitamos generar. Nosotros vemos la política como la macro y la micro, las decisiones que se toman en el tipo de cambio y algunas cuestiones, y eso afecta a empresas micro eficientes que, bueno, eso en realidad no ocurre. Ese enfoque tradicional de las políticas tiene que ser cambiado por un enfoque diferente de sistémico, centrado en valores que están más arriba de la macro, en valores meta, estrategia, cultura, principios, valores, convivencia, gobernabilidad, pero diseñado y aplicado a través de políticas selectivas en instituciones intermedias, un meso entre medio de la macro y la micro. Te escucho y voy escuchando las ODS. Está claro, muy alineado con esa... Claro, es que la visión comparto plenamente. Las ODS están muy discutidas también, porque al 2030 no vamos a llegar a todo lo que se propuso. Pero no en el fundamento. Hay cosas del fundamento que estoy muy de acuerdo. Estas son unas. Las políticas pensadas en lo cambiario, no tienen un impacto en lo micro, no tienen un impacto positivo en la producción. Y además en Argentina está un poco complicado. Estamos complicados, pero cuando vos empezás a diseñar políticas selectivas, instrumentos de acción pública, implementados a través de instituciones intermedias, que afectan a empresas o a redes de empresas, es cuando estás entendiendo realmente qué se necesita en cada lugar. Y eso, cuando vos lo sumás al valor agregado en origen, a las economías regionales, está enfocando el desarrollo en Esperanza, en San Jerónimo, en Franen, y hay muchísimo potencial en el interior. Sin querer queriendo, como decía, hablamos de investigación, hablamos de educación, o sea, dos de las patas fundamentales de la universidad. Me olvidé de la parte de investigación. Perdóname que te interrumpa. La ciencia y la investigación son las que a nosotros nos vienen corriendo. ¿Cuánto tiempo hace que los científicos nos vienen alertando del cambio climático? Un montón. Y es nuestro aliado principal. La ciencia es la que nos permite ir descubriendo todo esto, porque nos mejora la información que tenemos y la comprensión que tenemos sobre el sistema. Si uno lo mira para atrás un poco, no es que antes lo hacíamos mal, lo hacíamos con la información con la que contábamos. En los 80 apareció la siembra directa, el control integrado de plagas, los productos banda verde, la discusión de los periurbanos. Bueno, hoy estamos en un nivel distinto de información. Lo que no podemos hacer lo mismo que hacíamos allá. Tenemos que hacerlo a partir de ahora. Y aunque el sistema económico todavía en muchos casos no está premiando estas acciones, igualmente hay que valorizarlas porque tienen impactos que no son medibles en pesos. En otros valores. En otros valores. Los servicios ecosistémicos de los sistemas no son medibles. Y un productor agropecuario de la zona que planta árboles, que empieza a generarle sombra a sus animales y mejores condiciones, que cuida mejor el uso del agua, que utiliza suelos que eran de menor calidad, está obteniendo una rentabilidad. Él no la ve en pesos, o en algún caso sí, en el bienestar de los animales, pero está obteniendo una rentabilidad que es necesario valorizarla, comunicarla también socialmente. El sector agropecuario no es un buen comunicador. Bueno, ahí era la otra pregunta. Estábamos hablando de investigación, de docencia, de posgrado, de la vinculación. Digo, esto de cómo vincularte con el medio. Hablabas de esto de integrar con una mirada sistémica en las empresas, pero bueno, esta parte que estás diciendo también es importante. Sí, las tres funciones son de igual importancia. Quienes somos un poco más docentes por naturaleza, nos dedicamos más a enseñar, mucha otra gente investiga, pero la extensión entiendo yo que es vital, porque más gente tiene que subirse a esta comprensión de cómo funcionan las cosas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de que empezamos una gestión importante, continuando el anterior, pero tratando de sacar a la gente a la calle para contar estas cosas, participar de espacios. Integramos muchos espacios que son realmente muy lindos, el Nodo Pilar, por ejemplo, con la cooperativa Guillermo Lehmann y la región CREA Santa Fe Centro. Un trabajo que empezó siendo como para trasladar conocimientos a los productores, pero que hoy se transformó en un espacio intercomunitario de comunas y municipios. Entonces aparecieron los caminos rurales, apareció la energía rural, estamos trabajando ahora en el arbolado de los caminos rurales, pero
con la ley, aprovechando todo lo de la ley del árbol de Santa Fe, en los predios y en la producción, en la energía renovable a través de los árboles. Y las comunas y los municipios empezaron a sumar el arbolado urbano en la discusión, que hoy tiene a las nativas, que hoy tiene los corredores biológicos, que hoy utiliza especies, digamos, nativas para reemplazar, que prosperan mucho mejor, que necesitan menos cuidado, que son de nuestra zona. Y están optimizadas para claro, estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Médicas para empezar a tocar temas de salud rural, de la salud ocupacional de los trabajadores rurales. Entonces, aprovechando toda esta potencia que tiene la universidad, nosotros necesitamos salir, generar iniciativas, apoyar iniciativas, estar cerca, brindar, ayudar, para que el sector, digamos, rural, urbano y hasta virtual, te diría, se vaya de a poco integrando. Y, de nuevo con esto de las 3 funciones, pero también no dejar de ver del valor estratégico que tiene para la región, para la provincia y para el país la bioeconomía y los agronegocios. Sí, son muchos conceptos, te decía. Hay conceptos como agroecología, como economía circular, como agricultura regenerativa, muchos conceptos que vamos en este camino. Lo mejor es el diálogo inteligente, aprovechar. Suena redundante, pero sin embargo falta tanto. Sí, porque yo le llamo diálogo inteligente cuando escucho más de lo que digo. No es poco. Y también inteligente cuando uno trata de formar líderes. Cuando uno trabaja en docencia, también trabaja en la formación de líderes. Los profesionales se van convirtiendo muchas veces y tienen que saber que tienen que generar otros líderes, que todos tenemos que ser líderes en lo que hacemos. El líder no es alguien que sabe a dónde ir, es el que te va mostrando el camino también. Y eso comunica mucho más que las palabras. El ejemplo comunica muchísimo más. Entonces tenemos que trabajar en esta discusión. Todos estos caminos van hacia la generación de una matriz. Yo copio un poco, lo escuché a Fernando Vilela cuando estuvo en nuestro primer simposio de bioeconomía del litoral, que él hablaba de una nueva matriz productiva, le dice vaca viva a la generación de energías renovables y para diferenciarse de la energía del petróleo. Exactamente. Pero fíjate que él cuando dice nueva matriz de producción, habla de un sector agropecuario integrado a los otros sectores, habla de aportar bionegocios, habla de aportar energías renovables para generar más valor, para generar nuevas cadenas, para trabajar con nuevos socios rurales, urbanos y virtuales. Hoy con los blockchain y las criptomonedas, los tokens. Tenemos inversores de todo el mundo interviniendo en nuestras cadenas de valor, agregando valor agregado en el origen con una mirada global que podés poner una parte de los objetivos de desarrollo, pero una mirada que hoy se viene trabajando muchísimo, pero para generar valor en el origen. Acá también hay que mostrar con el ejemplo. Y por último, cuidando el suelo, el agua, la diversidad. Triple impacto es esto, pero hacia adentro es muchísimo producto, muchísimo empleo, muchísima economía regional. Y muchísimo esfuerzo. Sí, sobre todo el comunicacional, creo que, y el de diálogo. Ahí también tenemos una discusión hacia nuestro interior en la facultad, de que estamos todos cada uno en su lugar y no nos comunicamos con los demás. Y acá hay una cuestión que hay que trabajar también, que es la transdisciplinariedad, ir a una cosmovisión de los problemas para interpretar la complejidad que tiene la cuestión ambiental, por ejemplo. Y a partir de ahí, muchas veces se obtienen conclusiones nuevas de problemas que creíamos que estaban resueltos, que estaban súper conocidos, pero al sentarse con un médico, pediatra, un ingeniero industrial, un químico, un ingeniero agrónomo puede trabajar para diseñar una leche maternizada, por ejemplo, como la que me tocó trabajar a mí en una asesoría de la industria láctea, y de repente descubrís que tu país está preparado para ir ahí, descubrís que tenés un volumen importante de leche en capacidad de responder con la normativa UE4, que es la que se utilizaba en este caso, y ese valor agregado, puesto en términos de un producto, como puede ser la leche para niños de menos de un día de vida, imagínate el problema para una mamá que no puede amamantar a un bebé recién nacido, es hacia donde nosotros podemos ir hoy con lo que tenemos. De ninguna manera estoy diciendo no más commodities, no. Pero también esto. Claro. Nuestro negocio hoy, la mitad de lo que
se exporta en valor de hace mucho tiempo lo genera nuestro sector agropecuario a partir de esos commodities. O sea, el impacto verdaderamente es enorme en la economía. 30% del producto del empleo en los sectores productores de bienes. Pero si yo pudiera trabajar más en emprendedorismo, más en la generación de empresas y cuestiones que vayan por este lado, hoy tengo acá en la zona consejeros de la facultad graduados que trabajan en bioeconomía, que tienen empresas de bioinsumos, que exportan, que trabajan en un consorcio exportador en Rosario, maíz pisingallo, por ejemplo, para cines en todo el mundo. Nunca se me hubiera ocurrido hasta que Mariano Lorenzati me lo contó en una clase, como graduado nuestro que colabora. Y estas cosas son las que tenemos que también favorecer. Oscar, te agradecemos mucho. Espero que antes del 2030 podamos seguir hablando de las ODS y de los resultados que vamos obteniendo en ese camino. Te agradezco mucho. La verdad es que es un diálogo de aquí en más. Pocas veces miro hacia atrás. Siempre me gusta pararme donde estoy, ver con lo que tengo cómo se puede avanzar. Esto creo que es lo que tenemos que mejorar y sobre todo hacerlo pensando en los más jóvenes. Te voy a repetir esto porque para mí es un motivo, digamos, que todos los jóvenes que vienen tras nuestro, yo siempre me río, cuando arranco de mi casa, yo iba a 15 cuadras de la facultad, tengo 3 hijos, cuando llego tengo 1000. Y en esos tenemos que pensar, en esos docentes jóvenes, investigadores jóvenes, que tenemos muchos, y bueno, trabajar para ellos. Muchas gracias.